Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y estamos en la tercera temporada, episodio 11. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. ¿Quiénes nos acompañan en el estudio y desde una provincia del país? Bueno, acá en el estudio estamos con Miguel Calvano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Y desde Villa Langostura ya estamos viendo a Violeta Paolini. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Violeta. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, en un ratito te vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Antes de eso, Gabriel, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con un homenaje musical y, bueno, una música maravillosa. Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Estamos hablando sí. de Rita Lee. Uh-huh. Rita Lee. Y que, bueno, nada, vamos a hablar simplemente que vamos a hacer. Se fue de gira en estos días, ¿no? Se fue de gira, sí. Uh-huh. Y vamos a empezar por allí. Y vamos a, bueno, ya tenemos aquí en el estudio, porque le estamos viendo a Violeta Paolini en nuestra hora de entrevistas, y luego nos vamos a París. ¿A París? Sí, nos vamos a París de la mano de MP y vamos a hacer un maravilloso paseo tras los pasos de Walter Benjamin. ¿Usted sabe que Walter Benjamin hizo alrededor entre 80 y 90 programas de radio? No sabía. Bueno, entre otras cosas, vamos a traer a Walter Benjamin a la radio. Y luego, ya que está, le podemos preguntar, porque va a estar Miguel Calvano en el momento trans. ¿Nos puede hacer un anticipo? Sí, cómo no. Bueno, continuando con el tema que empecé este año, el de por qué la radio, y de allí a el soporte fundamental de la radio, que es la voz y la investigación sobre la voz. Hoy voy a continuar con el tema de la voz. Vamos a hablar de la voz acusmática y de una película. Bien. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos listos para ir a un tema musical y a la vuelta Nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien. ¿Estás ahí, Violeta? Sí, hola, ¿qué tal? Ahí te veo. Bien. Bueno, nuestra invitada de hoy, Violeta Paolini, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es miembro y docente del CIT Bariloche y del IOM2 y es responsable de las charlas abiertas a la comunidad en Villa Langostura, cuestión que le vamos a preguntar bastante, ¿no? ¿De qué se tratan esas charlas abiertas y qué consecuencias han tenido en esa comunidad? También participa, o no sé si algo más que participa, en la biblioteca Uquín del CIT Bariloche, que pertenece a Lyon 2, y es responsable de edición y publicación de revistas con trabajos de participantes de todas estas charlas abiertas que ha habido desde el año 1993, ¿no me equivoco, Violeta? No te equivocas. 30 años. Así que ahí hay una experiencia acumulada bastante interesante. Bueno, Violeta, bienvenida a Pulsión de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para los que se integran al programa en este momento, les decimos que Violeta está en este momento en su comunidad, en su hogar, que es Villa La Angostura, provincia del Neuquén. Sí, en donde Violeta faltó, parece una nota en la presentación, que la primer psicoanalista en Villa La Angostura, ¿verdad? Sí, por suerte, luego acompañada con otros colegas con el tiempo. Sí, sí. Bien, y ¿por qué esta historia del psicoanálisis en Villa La Angostura está muy ligada a estas charlas abiertas a la comunidad, ¿no, Violeta? ¿No me equivoco? Sí, les cuento un poquito la previa, digamos, a todo esto que se fue armando. Cuando llego a vivir por una contingencia, decido venir a vivir a Villa La Angostura. Era un pueblito de 3.000, 4.000 habitantes, en donde no existía el psicoanálisis. Entonces me acerco a trabajar en forma interdisciplinaria con médicos, docentes, artistas y gente de la comunidad en distintas instituciones. Lo que aparecía aquí por la cultura, que era un lugar muy cosmopolita en ese momento, donde había en lo social, digamos, inmigrantes, descendientes de mapuches, gente que llegábamos de otros lugares, era verdaderamente algo raro lo que parecía, lo llamaban en el hospital en ese momento, al que me acerco a trabajar, una especie como de brujería, porque la gente que consultaba, que decía, no es ni con yuyo ni con consejos, es con la palabra, ¿no? Entonces, verdaderamente, la cura por la palabra inventada por Freud, yo me preguntaba en aquel entonces, ya que él se preguntó si a 2.000 metros de altura interrogó a lo que luego fue la histeria, con quien inventó el psicoanálisis y el descubrimiento del inconsciente a 2.000 kilómetros, de distancia, en donde yo venía de una ciudad, ¿por qué no habría también entonces la posibilidad de transmitir y efectuar con otros del psicoanálisis? Así que me junto con gente, hago lazo social de Bariloche, San Martín, Neuquén, Buenos Aires, Rosario, de donde provengo, pero venía viajando bastante antes a Buenos Aires, y comenzamos a hacer carteles. En ese momento está cocinándose la fundación de la Escuela de Orientación Lacaniana, hacemos carteles, encuentros con artistas, talleres abiertos a la comunidad, cines debate. Violeta, Sí. algunos de nuestros públicos por ahí no manejan la terminología específica, ¿no? Podemos Bien. aclarar lo que es un cartel o un Sí. cártel, ¿no? Sí, es un modo de funcionamiento, una manera de trabajo en donde se juntan. Puede ser esto más flexible porque hoy en día hay carteles ampliados, pero en ese momento eran un grupo de investigación en donde es un trabajo en donde se decanta un trabajo singular con algún tema de interés, se llama el rasgo de cada quien. Y es un encuentro, digamos, colectivo, pero el resultado es un trabajo singular en donde se presentaron, por ejemplo, en Buenos Aires, me acuerdo que en ese momento había una escritora, una artista plástica, un filósofo, un docente y yo, un analista. Sí, sí. Entonces, los carteles eran, y la manera en donde acá empezamos a difundir el psicoanálisis fue con otros oficios a la manera del analista ciudadano que luego planteó Eric Lorán.
para mí un invento, porque yo venía acostumbrada de que los analistas no nos cruzábamos tan asiduamente como aquí sucedía y sucede aún, aunque ya somos muchísimos más. Por suerte está bueno y en parte tiene su ganancia, más allá de las cuestiones que pasan en el país y en el mundo como en cualquier lado ahora, ¿no? Pero en ese momento fue realmente lo que hoy podríamos llamar el analista lacaniano, en el sentido de que era al revés de lo que se solía esperar en aquel entonces. La castración en vivo y en directo, es decir, la gente conocía de tu vida, cómo vivías, qué hacías, con quién, dónde estabas, Sí, de y hecho, se tomaba el tiempo de tomarte, digamos, así como quien dice, había que pagar derecho al piso, en el sentido de que en ese momento se temía, porque había sucedido que los analistas pasaba lo que se llamaba, había mucha cuestión como golondrinas, ¿no? Había gente que llegaba, pero se quedaba poco tiempo y se iba, y los pacientes quedaban solos. Lo cierto es que esta manera fue tomando forma con los otros discursos, y así empezaron en el año 93 a producirse las charlas abiertas a la comunidad, que fueron anuales, todos los años casi, hasta este año, que cumplimos 30 años. En ese momento no formaba parte de ninguna institución, digamos. Yo las empecé a organizar con gente de Bariloche, de Neuquén, Buenos Aires. Luego formaron parte de lo que se llamó el Centro Psicoanalítico, el Círculo Psicoanalítico de Neuquén y Río Negro. Es decir, atravesaron todos estos años, hasta que hoy, como vos decís, Diego, es parte de la Biblioteca Uquín esta actividad, porque es lazos con la comunidad, que es perteneciente al CID Bariloche del Guión 2 del Campo Floriano. Pero bueno, más allá de todos los títulos que me nombraste cuando hablábamos un poco con Gabriel, yo le decía, bueno, no hace falta decir tantas cosas. Me parece que lo más rico para mí fue el encontrarme aquí con esto, que en un principio la gente puede seguir eligiendo este lugar, y le llaman de hecho el paraíso, ¿no? O un paraíso. Sí, que eso es una pregunta, ¿no? Que vamos a dejarla para un poquito más adelante en la entrevista, ¿no? Que es ¿por qué analistas en el paraíso? Pero yo te quería hacer antes, ¿no? En relación a, vos nombrabas recién al analista ciudadano, ¿no? Y en realidad ahí parece que se fue acuñando otra identidad, ¿no? Que es la analista cordillerana, ¿no? Bueno, puede ser. Me refiero a que, bueno, vos ahí en realidad hay un lazo social que se puede situar como el punto cero, ¿no? Como analista te encontraste en una situación de soledad, en una necesidad también de interlocución. Por supuesto. Sí, pero había ahí una necesidad de interlocución, ¿no? Sí, claro, claro. Me parece que el deseo del analista no es si los otros, sin hacer lazo social con otros analistas, por supuesto, y eso es absolutamente necesario, y tuve la suerte que empezaron a articularse esos otros deseos también de colegas en distintos lugares, hasta que empezaron a llegar aquí, porque lo que sucedió con lo que te contaba y les contaba, perdón, en el hospital, fue que empezaron a haber efectos y no se entendía muy bien por qué era.
como un terreno sin explorar, ¿no? Muy interesante también, pero todo un desafío en ese momento. Así que el encuentro con otros oficios en principio, pero también con otros analistas de Bariloche, Neuquén, de Buenos Aires, San Martín, Bolsón, nos encontrábamos, viajábamos mucho, una vez por semana, una vez por mes, y hacíamos esos intercambios. Yo seguía viajando también a Buenos Aires, pero lo que se fue armando acá es cierto que tuvo un estilo particular, porque no existía antes. Y eso fue, bueno, una sorpresa, eh, grata sorpresa, que hizo que con el tiempo la clínica, bueno, además de las instituciones en las que fui participando a lo largo de todos estos años, empieza a circular el psicoanálisis, que es la apuesta que hago, que es por lo que me causa el movimiento hacia la cordillera, permaneció y bueno, y sigue causándome. Sí, una cuestión que me resulta muy interesante, y es que en principio vos apareciste como un cuerpo extraño dentro de una comunidad. Después el discurso pasó a ser, vos trajiste un discurso que también era extraño en esa comunidad. Y había entonces una condición ahí para el trabajo, ¿no? Que era la inserción dentro de la comunidad. O sea que, ¿cómo llamarlo? El analista golondrina no sirve ahí. No. Ahí, hay que estar sí, con es un cuerpo. modo de entender lo que es la presencia del analista también. Uh-huh. La presencia ahí, entre los otros y con los otros y formando parte de esos otros. Sí, sí. Sí, que Por además, eso, Violeta, y en algo que vos nos fuiste contando, hubo algunos acontecimientos, pero uno muy en particular, ¿no? Y que, bueno, de pronto generó eh, nuevas condiciones para el lazo social, ¿no? Vos nos habías referido que hubo un acontecimiento traumático en el paraíso. tal cual. Sí, varias cuestiones. Uno social, de lo real, contingente, que nos atravesó a todos, que fue el volcán, la erupción del volcán del Cordón, Puyehue. Ahora comento algo sobre eso si quieren. Sí. Y además, el hecho de la clínica de lo que yo constataba, como puede suceder en cualquier lugar del mundo, más allá de cualquier geografía, y siempre que me preguntaban, pero ¿cómo puede ser que ahí se pueda hacer psicoanálisis y todo el mundo debe vivir tranquilo, con En el esta belleza, paraíso. con esta paz? Sí, bueno, pero Sí, sí, colegas de Buenos Aires que me venían a visitar y hacíamos acá las jornadas y me decían, pero acá, psicoanálisis, el inconsciente, tienen que estar todos muy bien. Por no, supuesto que, pero en el por paraíso, supuesto, ¿qué pasó en el paraíso? En el por paraíso supuesto, apareció la dale, mujer, perdón. apareció la mujer y después la serpiente. Bueno, Eso pasó Y la en el manzana. paraíso. Y Es la así. manzana. Sí, yo Es aprovecho para mandarle saludos al grupo de psicoanalistas de Cancún, hablando de psicoanalistas en el paraíso. Bueno, pero Sí. sí, no, además de las bromas, el hecho de que vos Sí. seas mujer, ¿tuvo alguna incidencia en el paraíso? No lo sé, no lo había pensado así, lo pensé siempre desde el deseo del analista. Tal vez lo enigmático fue como ustedes ubican bien, fue el discurso analítico, la posición, la presencia del analista, más allá de la presencia física del cuerpo, implica un enigma. Y sí es cierto que parecía algo extraño, y ante la angustia, que era la otra cuestión extraña que aparecía cuando se derrumba lo imaginario en el paraíso, que
no hace falta que explote un volcán, hay volcanes interiores que explotan ante la conmoción subjetiva. Entonces la gente tenía de pronto mucho tiempo para estar. Imagínense hace 30 años, no es la misma Villa Angostura que ahora, que está de moda y viene todo el mundo. Hace 30 años no figuraba en el mapa. Por ejemplo, me preguntaban, ¿a dónde te fuiste a vivir? Y no estaba en el mapa de Argentina. Y cuando por algo, los pacientes empezaron a llegar, digamos, ¿no? Por la conmoción y porque aparecía la angustia, porque los problemas los traían en la valija, sobre todo los que se mudaban porque venían de estar en lugares en donde no estaban bien y consideraban que por vivir acá iban a estar mejor. Por supuesto que el paisaje no alcanza. Y entonces fue allí, tal vez, en ese encuentro entre, no dice así, cuando puede ubicar el semblante, de hacerse, usar como analista prêt-à-porter, también es otra expresión, ¿no? De ser usado para lo necesario, porque no fue nada más que en el consultorio, fue en las escuelas, en el hospital, fundamos un lugar que se llamaba Traulén, que era con diferentes capacidades físicas y psicológicas. El hogar de ancianos también tuvo su intervención muchos años, en fin. O sea que de pronto se empezó a generar algo en las distintas instancias de la comunidad. En todas las escuelas, por ejemplo, sí. En el equipo interdisciplinario, que en ese momento no eran tantas como ahora, pero eran varias. Tuve la suerte de encontrarme con un psicólogo que no era analista, pero compartíamos el trabajo, que luego se fue a vivir a otro lugar. Entonces, bueno, seguimos con la gente que se armaba el equipo acá. Eso duró 5 años. En general y en total habrán sido los primeros 10 años en las instituciones del lugar. Y todo el tiempo seguíamos organizando actividades con gente de otros lugares también. Cuando empiezan a llegar otros colegas que querían formarse en psicoanálisis, bueno, esto fue creciendo y hoy en día lo que les puedo contar es que la charla, por supuesto, nunca estuve sola, nadie puede sostener semejante trabajo sola, siempre hubo gente compartiendo este trabajo y hoy en día hay un grupo de analistas con un fuerte deseo decidido por los cuales organizamos en parte la charla y también digo en parte porque también está la gente de Bariloche y también hacemos otro tipo de actividades. Íbamos a hacer intervenciones en las instituciones antes de la pandemia. Bueno, hay también Violeta, un sitio que se llama Psicoanálisis en Villa La Angostura, en las redes, y ahí también publicamos textos, etc. Violeta, uno te escucha y digamos... Y no tiene que saber que, digamos, que hay una trayectoria de 30 años para darse cuenta que hay un deseo muy firme, digamos. O sea, que no fue solo contingencia, sino que ha habido una decisión, y de esa decisión surgió una trayectoria de 30 años y el psicoanálisis en la villa. De todas formas, bueno, yo soy un poco curioso, ¿no? Y obviamente podés contestar o no, acá no obligamos a contestar a nadie. Pero a mí me gustaría conocer, si es posible, algo de esa contingencia. Era una época en donde comenzó la democracia, vacaciones, muchos días de carpa, música, arte, baile, otra de mis pasiones, además del psicoanálisis. Y fue una apuesta en este lugar, un amor. Y bueno, eso fue creciendo.
le contaba a Gabriel que, y bueno, vos también comentábamos la vez que estuvimos aquí charlando un ratito, no había, por ejemplo, ningún espacio tipo salón. A mí me gusta mucho el baile y el canto y el arte. Entonces, el primer salón de usos múltiples fue tal cual. Se lo usaba para múltiples cosas, para juntarnos en lo social y hacer algún encuentro de lectura, de poesía, charlas, alguna película, no había cine. Yo extrañaba mucho todo eso. Y bueno, pude por suerte hacerlo, invitar a otra gente, abrí las puertas del Zoom y vinieron colegas y distintos profesionales. La apertura creo que sí, es muy importante para que esto se pueda hacer con otros. Sí, ahora lo interesante es que en esa apertura, ¿no? Algo a vos te hizo conservar, vamos a decirlo así, la identidad de analista, ¿no? Porque estaban dadas las condiciones como para que en fin, que te pudieras dedicar a cualquier otra cosa, ¿no? Incluida la danza, el baile, en fin. Pero es casi milagroso que se haya sostenido ese deseo tan fuerte y además tan fecundo, ¿no? Porque, bueno, hizo lazo, vos decías, ahora hay un grupo de analistas, hay una red con analistas de Bari, de Neuquén, de Bari, digo, de Bariloche, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo ocurrió ese milagro? El psicoanálisis. El psicoanálisis es. Bueno, Ya lo pero dijo es Freud, pero es ¿no? interesante El psicoanálisis en el mejor sentido. pero Encarnado, por supuesto, Ajá. en alguien que consciente, creo, Sí. Que me voy consciente el acercando de milagro. eso, consciente a eso, por Pero, supuesto. pero Tiene que ver con el Violeta, propio análisis y creo que yo sería la misma persona en cualquier lugar. Es decir, ajá. Violeta, pero es interesante, ¿no? Esto de ubicar también esta dimensión del milagro, ¿no? Que tiene mucho que ver con la contingencia también, ¿no? Y que seguramente después obviamente hay una decisión, ¿no? Pero que digamos digamos que el surgimiento casi de la nada, ex nihilo, como diría Lacan, ¿no? Sin atención a distancia en ese tiempo. Claro, no, pero ahora vamos a escuchar un tema musical, pero después del tema musical, te queremos preguntar un poco más sobre esta acción, ¿no? Lacaniana, psicoanalítica, que llevaste adelante todos estos años, que se plasmaron fundamentalmente en estas charlas y en este tipo de actividades, porque una cuestión que hemos conversado es que han tenido el marco del arte y evidentemente ese marco del arte estuvo desde el comienzo, ¿no? Esto que vos cuando nos contás esta escena, ¿no? Había baile, había música, ¿no? Digamos, esta escena de juventud, llamémosle. Digamos, ahí ya estaba el marco de lo que vendría después, ¿no? Entonces como que ahí hay como algo personal, algo singular de este psicoanálisis en Villa Langostura, ¿no? Podría decir cómo hacer de eso un encuadre. Bueno, ¿no? Y que quizás tenga algo que ver, y después si avanzamos un poco más, ahora vamos a seguir con nuestro homenaje a Rita Lee, con esto de, bueno, que un poco Miguel planteaba, bueno, la otra cara del paraíso, ¿no? O sea, digamos, digamos, quizás esto de lo no tan familiar que puede albergar el paraíso, y que quizás vos de alguna manera en algún punto fuiste también como esa manzana extraña que entró al paraíso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical. Ahora me repetís todas las preguntas de ahora volvemos. Love you, Brashushú.
Bueno, qué acá- linda Rita Lee, ¿eh? ¿Qué estábamos escuchando de Rita Lee? ¿Se lo Y recuerdan? después se lo Después- I love you, Bruce Shushu. Que sería el Bien. título no extraoficial. Bien. Bien. Bueno, De distintos oficios, y eran conversaciones con otros discursos en donde se planteaba con qué dificultad se encontraban y siempre a tono con la época en relación a los síntomas de la época. Fueron un montón de temas a lo largo de estos años, digamos, fuimos variando los temas. El primero fue educar, gobernar, psicoanalizar, 3 tareas imposibles, y entonces había gente del discurso jurídico, de la educación, analistas. Es, bueno, la acción lacaniana acuña el término Judith Miller, ¿no? Cuando con su trabajo propone este tipo de... Pero bueno, aquí la verdad es que fue un efecto de lo que hacía falta hacer, a mi parecer, en la comunidad para que la gente se acercara al psicoanálisis y conversáramos con otros discursos y pudiéramos tener verdaderamente esa conversación con nuestras diferencias en posiciones y cómo abordamos al sujeto del inconsciente, al sujeto de cada uno de esos discursos. Espera, una preguntita en relación a eso. Había distintas lenguas también, ¿no? Claro, ¿Y había cómo se las extranjeros, arreglaron con sí, eso? sí, Sí, la porque ese lengua es un tema, mapuche que se usaba en Con los también, mapuches, por ejemplo, claro. y por eso digo que era muy cosmopolita Cosmopolita, sí. lugar, y cada cual tenía sus estilos, entonces creo que una particularidad en aquel momento, que creo que es diferente por cómo socialmente fue creciendo Villa La Angostura, era que en aquel momento veníamos y éramos muy respetuosos de las costumbres y de las culturas del lugar. Entonces uno como se hacía un lugarcito muy, muy de hormiga, fue todo el trabajo y con muchísimo cuidado, porque había muchas creencias diferentes, no religiosas, sino culturales. Diría también distintas lenguas en ese sentido, además de lo que es la lengua de la lengua, digamos, para nosotros los Distintas analistas, ¿no? pertenencias culturales. Sí, Sí. muy distintas. Entonces, al principio eso chocaba un poco. Hablando, ustedes me comentaban hace un ratito, porque había estos significantes, por ejemplo. Estaban los NIC, Sí. que eran los nacidos Nacidos y y criados, criados. los recién llegados, y cada uno tenía una clasificación. Entonces era muy gracioso porque te preguntaban hace cuánto que estás y bueno, más o menos te medían el tiempo, cosa que para nosotros no tiene ninguna garantía, el estar mucho tiempo. Si bien no era la cuestión de mandarse a mudar a los 2 días, como decíamos de algunos colegas que bueno, porque hicieron eso, tal vez en cuestiones de sus propias vidas, tampoco creo que sea una cuestión que nada garantiza que por estar mucho tiempo en otro lugar o venir y quedarse haga que su trabajo sea mejor, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero Violeta, y de pronto algo cambió, ¿no? Y digo, en relación a eso y todo ese episodio en donde de pronto el paraíso se cubrió de cenizas. Hay un libro ¿no? que se llama El paraíso tembló, de una escritora de acá, Ajá. de una vez previa a cuando explotó el volcán, que fue un lagomoto. ¿Un lagomoto? Sí, bueno, voy a hablar del volcán. En vez de un terremoto, sí. Sí. Bueno, yo estaba en el guión, en Bariloche. Estaba allí dando clases, Alejandro Daumas, muy querido. Y volvíamos en el auto pensando que es eso raro que cae. Bueno,
En definitiva, cuando sucede esto, cada cual hace lo que puede, pasa el momento más álgido. Teníamos un Enapol en Brasil, muy pronto, ahí en esos días. Me acuerdo que íbamos 10 personas al encuentro americano. Yo dejé mis hijos con mi familia en la ciudad. Bueno, no se pudo hacer eso. Nadie esperaba que fuera algo de semejante envergadura. Cuando regreso, porque efectivamente nadie pudo viajar, al encuentro americano, nos ponemos a trabajar en lo que se llamó la red de voluntarios, en donde con colegas y asistentes sociales, médicos, los voluntarios, la verdad es que lo que rescato de esa experiencia fue la solidaridad, en donde cada uno puso lo mejor de sí. Realmente eso fue sorprendentemente maravilloso. ¿De qué año estamos hablando? En el 2011. Digo, porque es interesante todo esto que contás y tiene resonancias fuertes con algo que aconteció hace hace tan poquito, ¿no? Esto que de pronto uno estaba en tal lugar y se escuchó que había una pandemia, ¿no? Sí. Y la incredulidad y el no saber qué es, y de pronto no se puede viajar, no se puede salir, ¿no? Sí. Hay, Tiene sus diferencias. La otra vez tuve una entrevista comparando la pandemia con la explosión del volcán en pandemia, justamente acá. Sí. Sí, también muy fuerte, pero no era que solamente no se puede viajar. Nosotros no sabíamos si el aire que respirábamos era tóxico. Sí, se Entonces, podía el respirar. barbijo del COVID, de alguna manera había alguna forma de ser precavido al principio, por lo menos, distancia, barbijo, lavado de manos, alcohol. El ácido de la caída de las cenizas en el momento, hasta que nos quedamos tranquilos de que era respirable, pasó un tiempo. En esos meses no se podían retomar las clases, entonces intervinimos en las escuelas porque todos tenían mucho miedo, realmente, y mucha gente se fue de Villa Langostura a vivir a otro lado. Después volvió, y después de otros años, todo lo contrario. Claro, pero ahí nos contabas de creer que es un paraíso y realmente pasan cosas como en todos lados, ¿no? ¿Por qué debería ser de otra manera? Bueno, volcanes que estallan no pasan en todos lados. No, digo, me imagino que fue, ¿no? Sí, el volcán fue una experiencia. Nosotros teníamos acá en el consultorio 70 centímetros de ceniza que fuimos sacando de las carretillas, y bueno, hay una publicación de una de las revistas de las charlas abiertas a la comunidad. Hicimos en el centro de convenciones lo que fue la recuperación de la caída del volcán, de la explosión del volcán del cordón Puyehue, cuando cesó de largar ceniza, que fue como el año. Entonces, allí se pusieron a cielo abierto, digamos, todo el trabajo que hizo cada grupo en nuestra comunidad, cada grupo de gente voluntariamente. Es extensísimo todo lo que se hizo para la recuperación de Villa Langostura, porque justamente lo que había pasado era que lo imaginario se rompió por completo. Esto que la gente venía por lo bello, o por seguridad, o para vacacionar, o porque acá se
se vivía de una manera diferente en relación, por ejemplo, a la crianza de niños y niñas. Sí, a Es respirar cierto que aire tenemos puro. otro ritmo, pero eso es muy personal. El mío es muy movidito siempre. Sí, ahora Siempre me me decían, parecía ay, pero muy... ya duermen la siesta. No, Sí. eso depende de cada uno, ¿no? Pero la explosión del volcán sí fue algo particular y que singularmente cada cual respondió como pudo, por supuesto, porque tocó cuestiones inconscientes, como no podría haberlo hecho de otra forma. A nosotros, en nuestro grupo de colegas, nos hizo poner a trabajar. Nos juntábamos y nos reíamos muchísimo porque eso fue el humor, una de las mejores cosas, creo. Nos juntábamos en el salón, estaba todo gris afuera, y hacíamos juntadas sociales, con colores, con música, y eso en relación al arte que vos me decías antes también. Apareció dando un marco diferente a la angustia que nos podría haber nos atravesó, de hecho, Sí, por supuesto, arrasado, como a ¿no? cualquier ser humano, pero a la vez, bueno, se pudo poner eso en causa para el trabajo con otros, y yo rescato, me quedo con eso, digamos, no sin haber atravesado todos los afectos que nos afectan a todos, por supuesto. Bueno, pero vos nos contabas que eso cambió, esa configuración previa de los NIC, los recién llegados, que ahí pasó a Sí. haber un estatuto nuevo que era los que se quedaron, ¿no? El volcán hizo que fuéramos todos iguales. Nada hacía diferente al otro en el sentido de que en ese punto a todos nos atravesó de la misma manera. Tengas una casa, no la tengas trabajo, no lo tengas, pero cada cual tiene recursos distintos para responder ante la contingencia de la erupción de lo real, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, hubo mucho prejuicio también con la gente que se quedó y la que no se quedó, y creo que es injusto eso, porque la gente que se fue, bueno, cada cual elige, no tendría por qué haberlo hecho, el hecho de quedarse, porque realmente fue muy difícil. La verdad es que ante la posibilidad de la pérdida de todo lo que se había armado acá, por ejemplo, en relación al psicoanálisis, que para mí es muy importante, y los lazos, los afectos y varias otras cuestiones más en relación a las amistades, por ejemplo, ¿no? Es la familia que uno también continúa de alguna manera más allá de origen, los amigos. Si hubiera tenido que irme a vivir a otro lado, hubiera sido bastante complicado en ese punto de pérdida. Entonces, bueno, de a poquito restablecer todo eso y continuar con la movida y articulación con los demás que estábamos haciendo, al año que celebramos la recuperación, fue una gran alegría. Los que nos quedamos y los que vinieron después, Sí. para mí es muy grato que venga gente de otra localidad, porque siempre nos brinda un aire nuevo, y a mí me gusta aprender, y hablaste de los jóvenes, y me parece que es interesante lo joven, ¿no? Lacan decía que tenía 5 años, se divertía. Miller, uno lo escucha hoy y tiene una vitalidad impresionante. Entonces me gusta que llegue gente joven, espíritu, no sé cómo llamarla, con deseo, deseante, que se formule preguntas, que quiera seguir aprendiendo, que es lo que yo intento. Eso de los que se quedaron y los que se fueron me trae reminiscencias de la dictadura, Claro. ¿no? La crítica a los que se quedaron versus los que se fueron, y en ese sentido la dictadura y el volcán tienen como un punto de contacto, ¿no? Eso que cae sobre nosotros.
Me acordaba de otra cosa, yo que de vez en cuando ando por ahí. Dice la gente de por ahí también que la ceniza del volcán es fertilizante para las plantas. Sí, se hicieron, fue muy gracioso Sí. porque se hicieron Impresionante eso. carbones, era muy gracioso. Nosotros nos juntamos, se juntaban a hicieron hacer obras de carbones. teatro y nos juntamos y Re después bueno vimos eso. filmaciones de todo lo que se podría vender, porque las piedras eran grandes. Yo no tengo ninguna acá de recuerdo, pero podés ir al lago y encontrás grandes, piedritas grandes, que son las mismas piedras que hubieron siempre, solo que nosotros no lo sabíamos. Nadie imaginó que la playa donde vos vas, divina, hoy, son piedras de Que ceniza caían, volcánica. claro, que caían del cielo, Claro, del volcán, que en algún otros momento del volcanes. mundo cayeron. Sí. Bueno, esa ceniza que hoy hace que el lago parezca el Caribe Sur, porque se tornó celeste turquesa y antes era azul profundo el lago, que le da un color hermoso. un toque Con de esas cenizas. cenizas se hicieron muchas cosas, sería como una piedra pómez. Es fertilizante para las plantas, como vos decís también. Y sí, se le puede dar diversos usos a estas piedritas. Bien, dale, Bien, Diego. estamos en los últimos minutos, Violeta, nos estamos por convertir en calabaza. Así que bueno, tenés micrófono libre para lo que quieras decir en estos minutos que nos quedan. Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación, es un placer conversar con ustedes, tanto por fuera del programa, lo poquito que hemos charlado como hoy. Me encanta el programa, voy a empezar a seguir, ya escuché varios programas, no lo conocía, invitarlos a 30 años de la charla anual abierta a la comunidad de Villa La Angostura, ¿Cuándo es? que va a ser el 9 de septiembre, y te leo aunque sea el título, Sí, a por los favor. chiquitos, puede ser. Sí, sí, Porque claro. vamos a aprovechar el hot sale. Bueno, Que dura, se igual extendió el fin de semana. Ajá. Entonces vamos a ver si conseguimos pasaje. ¿Podés repetir Genial. el el 9 de septiembre, 9 de septiembre? en Bien. general duran toda la jornada, todo el sábado, y después vamos a hacer una fiesta, por supuesto. Ah, muy bien. ¿Y Eh, en qué lugar va a ser de Villa La Angostura? Es en el Salón de Usos Múltiples, Ah, en el Zoom. ¿En el mismo Zoom? Sí. ¿Sí? Bien, ¿En bien. ese, Sí. en el que empezó todo? No, la primera fue en la escuela 186, Ajá. porque yo todavía no había construido el Zoom. Con los años fui haciendo mi casa, el salón, el consultorio. Entonces, luego nos prestaron varias veces salitas del hospital, nos fuimos moviendo por donde podíamos, por acá. Hicimos varias en el centro de convenciones, y el Zoom tiene algo que hace que la gente se relaje y hable y conversemos y se sienta a gusto. Entonces decidimos continuar haciéndolo ahí, porque tenemos para usarlo. Bueno, pero El se tema podría es- hacer un tour de supuesto. recorrida de todos los lugares históricos de la acción lacaniana en Villa La Angostura. Todas las instituciones. Claro, Bueno, lo llevo sí, cuando la venga. peregrinación de la acción lacaniana, digo, como parte de la celebración de los 30 años y terminar Buena en la idea. fiesta esa Bien. que vos. Y bueno, sí. La idea, la fiesta todavía no sabemos. Bueno, El tema es conversaciones del psicoanálisis con otros discursos, síntomas actuales, encuentros con educación, justicia, cultura, medicina, arte. Se trata de la presencia e incidencia del psicoanálisis en intención y en extensión mediante un deseo sostenido. Hoy nos preguntamos por el desplazamiento de la función paterna de lo familiar a lo social, tanto en la clínica como en las instituciones. Esto forma parte hoy en día de la Biblioteca Uquín, perteneciente al CID Bariloche, perteneciente a Niundos. bien, entonces 7 de septiembre de este año. 9, Ah, 9, sábado perdón. 9 de septiembre. Sábado 9 de septiembre de este año en Villa La Angostura.
Muchísimas gracias, Violeta, por haber aceptado nuestra invitación para tenerte en el programa. Un honor. Bueno, Violeta, y nosotros creo que aceptamos tu invitación también, así que... Buenísimo. Bienvenido. ¿Cómo no? Bueno, y nosotros ahora nos estamos yendo a una pausa comercial y a la vuelta tenemos Des Amours y tenemos también nuestro momento trans. Bien. El libro de los pasajes era ya leyenda antes de ser publicado por primera vez en 1982 en alemán. En realidad es un proyecto inacabado en el que Walter Benjamin trabajó durante 13 años, desde 1927 hasta su muerte en 1940. Consiste en una recopilación de citas de diferentes autores, fragmentos de artículos, de periódicos, de cartas, de publicidades, de catálogos. Y entre ellos se intercalan reflexiones e interpretaciones de Benjamin. Este se proponía retomar en la historia, y cito Benjamin, el principio del montaje, es decir, edificar las grandes construcciones a partir de muy pequeños elementos confeccionados con precisión y nitidez. Consistirá incluso en descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal del acontecimiento total. Suena freudiano, ¿no? En el París de la modernidad, capital del siglo XIX, como consideraba Benjamin, él explora el mundo urbano, las del flaneur. El flaneur, es el paseante que deambula sin rumbo fijo, abierto a las sensaciones que le ofrece la ciudad. Para Benjamin, el flaneur se encuentra en el umbral tanto de la gran ciudad como de la clase burguesa. Ni una ni la otra lo han sometido totalmente. En los pasajes parisinos cubiertos, la construcción metálica hace su aparición como novedad. Y según Benjamin, ahí el arte entra al servicio del comerciante. Actualmente en París existen un poco menos de 20 de estos pasajes, muchos clasificados patrimonio histórico. Estamos en uno de los pasajes más conocidos, más frecuentados y populares de París. ¿Cómo se llama? Passage Choiseul. Estoy de nuevo con mi profesor de literatura francesa. Y bueno, es un pasaje que, según dice la placa, fue construido en 1824 y fue en el lugar se destruyeron 3 o 4 hoteles para hacerlo. Estamos entrando por la calle Le Petit Champ, que está en el distrito 1, pero del otro lado la salida ya está en el distrito 2 y tiene 2 entradas más. Esa es la idea de los pasajes, son unas callecitas cubiertas. Aquí el cubierto está con estructuras metálicas y cristales, se ve el sol dentro, pero desde que entras ya cambias de ambiente. En la época, a principios del siglo XIX, la gente venía a refugiarse acá. Las calles estaban llenas de barro, como se puede uno imaginar, y aquí, bueno, había un descanso. Es un pasaje muy, muy particular, con un pasado literario muy rico. Hay muchos restaurantes, antiguos bistró, otros más modernos, asiáticos, porque también estamos cerca del barrio asiático. Tiendas de bisutería, de ropa, peleterías, decoraciones. Y en el pasaje hay incluso un teatro. ¿Cómo se llama el teatro? Bouffe Parisien. Y que era un teatro desde hace ya en el siglo XIX, que en 1857 vino este teatro y sigue funcionando. En estos momentos, ¿qué es lo que hay ahí a la afiche? ¿Cómo se llama la pieza? Un couple magique.
¿Y cómo es una que pieza? es una comedia típica de este barrio de París que se llama Vaudeville. Un escenario muy estereotipado, con una intriga muy fácil, muy sistemática, donde hay una situación donde el marido está Engañado. Su esposa y todos esos enredos. Exactamente. No hay relación sexual, diría Lacan. Y bueno, se llama así el título de la comedia que presenta en el teatro. Ahora se llama Una pareja mágica. Y entonces en el número 64 sobre todo, pero parece que también el 67, debe ser que el 67 como en los altos del teatro, pero en el 64 vivía Céline, el escritor, en su infancia, y era muy simpático. Como decía él, que lo habían criado aquí Dans une cloche à gaz. en una campana de gas, porque en la época habían, parece como 150 farolas de gas, era muy moderno en la época. Y dice Céline en uno de sus escritos que aquí fue criado a gas, a bofetadas y a fideos, que dice que esa era la educación de la época. Aquí en el número 23 del pasaje, donde está instalada una escultora y pintora, Anna Stein, un taller. Es un lugar famoso en la literatura porque estaba instalado un editor en particular. ¿Cómo se llamaba? Sí, Alfred Lemaire, que publicó Barbère d'Aurevilly y Paul Verlaine. Era el editor del movimiento de los parnasianos. En el año 1927 y sobre todo entre 1929 y principios del 33, Benjamin escribió para la radio de Berlín y de Frankfurt cerca de 90 programas. También teorizó sobre la radio, sobre la importancia de la voz, de la utilización del micrófono, del respeto del tiempo. Insistió en que la popularidad no debía centrarse ni exclusivamente en lo elitista ni en la sola diversión. Abogó por acercar el speaker, es decir, el locutor, al auditor. Incluso una vez quiso traer a niños al estudio de radio, lo que no se le permitió. Los programas eran muy variados, sobre arte, literatura, acontecimientos catastróficos, costumbres. Había conferencias, charlas literarias, lecturas, piezas radiofónicas dirigidas a niños y adolescentes. Incluso fue pionero porque escribió los llamados modelos de audición o radiofónico, situaciones de la vida cotidiana con consejos prácticos. Y también hizo un programa de ciencia ficción, y eso antes de la famosa emisión radial de Orson Welles. Esta pieza al final no salió al aire, no se sabe bien por qué, y se llamaba Lichtenberg. Benjamin pone en escena a los habitantes de la Luna que estudian a los terrícolas con diferentes aparatos. Entre ellos hay uno que es capaz de observar los sueños, pues según Benjamin, a los habitantes de la Luna les interesa mucho el psicoanálisis. Entre las emisiones se destaca la serie Los alborotos de Casper. Casper es un personaje de marionetas muy conocido en la tradición germánica. En una de sus aventuras, Casper, en una feria, huyendo de un locutor de radio que quiere entrevistarlo, entra en una especie de caverna donde un espíritu, Lipsus Lapsus, predice el futuro. Mira, Lipsus Lapsus, me preocupa mi vida futura y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué debo hacer para que en adelante no tenga que arrepentirme de nada? Nada. ¿Qué debo hacer para examinar mi conciencia? Ciencia. ¿Y si estudiase filosofía? Pues a fin de cuentas, que es un hombre que no sabe ser virtuoso. Pero la vida es dura y hay que comer.
¿Debo aceptar el destino? No. Me conviene entonces cambiar de vida y ejercer una profesión que la aligere de tanto peso. Eso. La de abogado es complicado. Se la dejo a los que sepan ejercerla bien. Bien. ¿Qué tal la de médico? Ninguna otra le iguala. ¿No crees que estudiar medicina sea un acierto? Cierto. Y que la medicina es una profesión interesante, ¿no te parece? Parece. E importante para proteger la vida de todo curso patológico. Lógico. ¿Y qué le reporta al médico curar los males? Males. Entonces me haré político. ¿No te gusta tampoco? Poco. Sí, de sus lapsos. Tienes razón. En la política te tienden trampas. Y muchas personas inteligentes son tratadas de un modo injusto. Justo. Entonces me casaré con una viuda rica, que en mi barrio las hay. Ay. Y tendré dinero. ¿Quién me impedirá entonces convencerme de que la vida es bella? Ella. Entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir dinero sin llorar? Orar. Aquí, como en una sesión de análisis, tendríamos, por un lado, el recibir su propio mensaje de manera invertida, expresión que Lacan decía haber tomado de Lévi-Strauss, y por otro lado, la materialité, un neologismo lacaniano donde se hibrida mot, palabra en francés, y materialité, materialidad. O sea, la materialidad del significante que resuena en el cuerpo, como la voz del Isuc Lapsus en la caverna. En todo caso, no se trata de espíritus, sino de un materialismo particular. En el libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin, en su análisis histórico materialista de la obra de arte, la emancipa del rito, del culto religioso, lo que conlleva a una decadencia del aura. Benjamin utiliza una bella imagen para explicar su noción de aura. Lo cito. Contemplar en una tarde de verano el perfil de unas montañas o una rama que arroja su sombra significa, para el que contempla, respirar el aura de esas montañas, de esa rama. Resulta que, por ejemplo, Bertolt Brecht se mostró descontento, considerando que con el aura, aunque la presentara en decadencia, su amigo se apartaba del materialismo. Sin embargo, algunos filósofos más contemporáneos estiman, en cambio, que se trata de un materialismo antropológico. De la misma manera, con sus tesis sobre la historia, Benjamin cepilla la historia a contrapelo y critica el progreso capitalista. Pero también hace surgir interrogantes, tales como conexión entre marxismo y mística judía, naturaleza mesiánica del elemento revolucionario, mesianismo materialista. Aquí estoy delante del edificio donde vivió Walter Benjamin entre 1938 y 1940, en el número 10 de la calle Dombasle, en el distrito 15 en París. Es un edificio que parece, no sé, quizás de los años 20, 1920, 30. Debía ser reciente en la época en que vivió Benjamin. No es muy alto, tiene 5 pisos. Y bueno, en los bajos ahora lo que tenemos es una escuela de conducción de autos y de motos y una agencia inmobiliaria. La muerte de Benjamin también es un misterio. Suicidio, accidente por sobredosis de morfina, asesinato. Su cuerpo y una maleta que al parecer contenía preciosos manuscritos
desaparecieron. En el pequeño puerto de Portbou, en la costa catalana, un memorial recuerda su último pasaje, cuando intentaba atravesar la frontera huyendo del nazismo. El memorial se llama Pasajes. En un acantilado, en el interior de un estrecho pasaje, se desciende por unas escaleras hasta un cristal frente al mar. Varias muertes, varias vidas, variadas lecturas posibles. Baudelaire decía, el mundo funciona a través del malentendido universal. ¿Es que acaso el psicoanálisis no pone a trabajar el equívoco? Un inmenso legado nos deja Walter Benjamin, con su apuesta reflexiva, crítica, sensible. Diversidad de interpretaciones. Con eso cuenta el lenguaje para entretejer lazos entre los seres hablantes. Bien, bueno, qué lindo es escuchar a nuestra querida MP y vamos a hacerle llegar muy brevemente nuestros ecos y resonancias desde Buenos Aires, Diego. Ajá. ¿Algún comentario en especial, así a modo de ecos y resonancias? Y yo quiero pasear por París con ella. Bueno, vamos a tener que ir a hacer el paseo, el recorrido de Marcel Proust, el recorrido de Japón, el recorrido de Walter Benjamin. Y bueno, y nuestro agradecimiento porque la verdad es que parte del equipo de producción, la enigmática MP. Bueno, le cuento. Nosotros vamos a ir ahora a escuchar nuestro último tema musical de homenaje a Rita Lee. Primero habíamos escuchado Lanza Perfumi, escuchamos después Aquí a Lee en cualquier lugar y ahora vamos a escuchar Pra você eu digo sim. Impulsión de Radio, ya se viene el momento trans. Transformaciones en la subjetivación en el siglo XXI. Bueno, muy buenas noches de nuevo, Miguel. Buenas noches, de nuevo. Bueno, vamos con Bien. nuestro momento trans. Bueno, la voz de Rita Lee bien puede servir de epígrafe para lo que voy a decir. Comenzamos un trabajo estudiando el porqué de la radio. De allí consideramos el elemento central de la transmisión es la voz humana y su universalización. Hoy día esa universalización se puede ubicar en el creciente avance de la inteligencia artificial. Avance que replica la voz humana, pero ya independizada del soporte corporal. Estudiando los efectos de tal réplica, encontramos que ya fue anticipado por el cine. Los replicantes han sido ya planteados en el cine de ficción. Blade Runner fue un emblema de esta réplica de robots casi humanos. Entonces tenemos esta vía de acceso para investigar el tema de la réplica, el cine y la inteligencia artificial. Vamos a tratar hoy de internarnos un poco en eso. Concluimos el mes pasado nuestra charla con la siguiente cuestión. Me cito. No olvidemos que nuestro objeto principal es la voz humana. Concluimos con que la voz parece ser algo más aparte del significado que puede comunicar, pero ¿qué es ese algo más? Retomo hoy desde esta pregunta. ¿Qué es ese algo más? ¿Qué es ese algo más? Bien. Para acercarnos a este fenómeno podemos referirnos al concepto de voz acusmática.
Voz acusmática es un término que ha sido acuñado por Pierre Schaeffer, creador de la música concreta. Luego retomado, por ejemplo, por Michel Sion, compositor de cine, de música y teórico de cine. El origen de la palabra acusmática es una voz griega que se origina en acústica. Lo que se oye, que es acústica, deviene en acusmática, dispuesto o acostumbrado a escuchar. Y se remonta a los discípulos de Pitágoras, que escuchaban sus lecciones sin verlo. La idea era que se concentraran en su voz y no en su imagen. Esta situación dio lugar a la utilización de la palabra acusmática como aquella en donde se escucha un sonido sin ver, sin reconocer su fuente. Esto es una historia verídica, ¿no? Sí, obvio. Bien. Los acusmáticos eran sus discípulos que, ocultos tras un telón, seguían sus enseñanzas sin poder verlo. De esta forma los estudiantes quedaban confinados a la voz del amo, sin dejar que la apariencia o su conducta pudieran distraerlos. Solo podían concentrarse en la voz y su significado. Más allá de esta mejora supuesta en el aprendizaje, el verdadero propósito del dispositivo era separar el espíritu del cuerpo, instalar la voz como autoridad a la que había que obedecer. La idea de la voz como autoridad no es un fenómeno que escapara a los pensadores de la antigüedad grecorromana. Autoridad que la amplificación contemporánea de los aparatos reproductores de sonidos no hace más que llevar a estados sin límite ni de desarrollo ni de volumen. Se llama, hoy día, música acusmática a la música electroacústica que se transmite por altavoces y no por actuaciones en vivo. Las llamadas fiestas electrónicas se basan en este principio. Y en algún otro principio. Fiestas acusmáticas. Claro. Tendría, sí. Entonces, la voz acusmática es la voz cuya fuente no se ve, que parece no tener cuerpo emisor o que no sabemos cómo ubicar. Este fenómeno, que puede resultar siniestro, le da a la voz un estado fantasmal, como si flotara en el ambiente. Han habido innumerables relatos, historias y films sobre esto, y de hecho la mayoría de los medios de comunicación que surgieron luego de la Revolución Industrial están construidos en base a este concepto: la radio, el reproductor de música, el teléfono. La voz, cuando no podemos ver su fuente, exhibe algo del orden de un efecto emancipado de su causa, diría Ladem Dollar, autor que mencionamos la vez pasada. Michel Sion, al que también recién mencioné, tiene un texto llamado La audiovisión. Ahí va a plantear que hay grandes diferencias entre la escena visual y la auditiva, por ejemplo en el cine. La imagen está cortada por bordes y contenida en un marco. El sonido es lo contrario, no es contenido por nada ni tiene bordes. Además no tiene un límite en su composición, pueden añadirse tantos sonidos como se quiera simultáneamente unos a otros. Otra diferencia radica en que los sonidos se sitúan en diferentes niveles de realidad. Pueden ser la música de acompañamiento convencional, que es un off, o el diálogo sincronizado. El marco visual solo se sitúa casi siempre en uno de estos niveles a la vez. Por lo tanto, se puede afirmar, dice Sion, que el sonido no es contenido por nada, mientras la imagen tiene un marco que la contiene. No existe entonces un continente sonoro. La primera pregunta a la que nos remite un sonido es ¿de dónde viene? Hablamos entonces de su localización, o mejor aún, de su fuente. En el contexto audiovisual ocurre un fenómeno sensorial particular, pues si observamos una película cuyo sonido es monofónico y no procede exactamente del lugar de la pantalla donde la imagen produce el sonido, nuestra percepción es que este sonido sí proviene de allí. Si se trata, por ejemplo, de un ruido de pasos y el personaje que camina atraviesa la pantalla, los sonidos de sus pasos parecerán seguir su imagen, aunque en el espacio real de la sala sigan saliendo del mismo altavoz fijo. Si el personaje está fuera de la pantalla, los pasos se percibirán como fuera del campo. La escucha contraria a la acusmática propone Sion llamarla escucha visualizada.
Según el autor, un sonido... Bueno, esto lo voy a saltear un poquito. Sí. Porque quiero llegar a otro lugar. Se pregunta por las excepciones. Dice, ¿dónde hay que situar los sonidos? Generalmente las voces procedentes de aparatos telefónicos, altavoces de radio, computadoras, parlantes. ¿Y qué decir de las llamadas voces interiores de un personaje visible en la imagen? La voz de su conciencia, voces de sus recuerdos o de las escenas que fantasea. Agregaríamos nosotros a las alucinaciones auditivas, por ejemplo. ¿Dónde se colocarán los sonidos de ambiente globales tales como los cantos de pájaros y el ruido del viento, que suenan, por ejemplo, en los exteriores en plena naturaleza y que sería ridículo caracterizar como fuera de campo, bajo pretexto de que no se ve a los pájaros piar o al viento soplar? Sabemos que la voz se origina en las cuerdas vocales, que tenemos resonadores en el cuerpo que la hacen amplificar, pero vemos solo la boca. La voz no se origina en la boca, se origina dentro del cuerpo, emerge desde dentro del cuerpo y nunca podemos ver su verdadera fuente. Toda voz es acusmática. La voz siempre tiene este condimento misterioso, oculto, que emerge desde una profundidad. Esta es una de las causas por las que la voz y el cuerpo parecen ser dos entes separados, que no se entiende cómo encajan uno con el otro. ¿Podemos realmente asignarle una fuente a la voz acusmática? Aparentemente no. Nunca llegamos a ver, a comprender el lugar desde donde se origina la voz. Ese lugar siempre es secreto, siempre está oculto. Cuando la voz sale del teléfono, parece que viniera de algún hueco remoto dentro del aparato. Cuando vemos a la persona, la boca no es suficiente como fuente sonora. La voz es como un misil corporal que se separa del cuerpo y a la vez es efímera. Enseguida se disuelve. Desde una mirada psicoanalítica diríamos que la voz es más que cuerpo, es un exceso al cuerpo. Rápidamente y sin escalas, es un objeto de goce. No me quiero apresurar en plantear consignas, como que la voz es un objeto de goce, porque esa consigna que después clausuran todos los debates. No, es un objeto de goce y chau. Sí. Dígame. Sí, y la voz enseguida se disuelve, salvo cuando se encarna en otro cuerpo. Cuando se encarna en otro cuerpo. ¿Por qué? Y porque nos queda a veces la voz del otro resonando. Está bien, quedan los restos de la voz. No sé si salvo no sé si salvo en las alucinaciones auditivas. Bueno, tema como para... Bueno, bien. Sí. Bien, porque yo no está bien, porque yo quiero hablar de lo que no sé, no de lo que sé. Bien. ¿No? Sí, con lo que sé, qué sé yo. Mejor lo que no sé y que quede un poco abierto eso. Queda, sí. Bueno, ahora viene lo más entretenido. De esto hasta bien. Ahora, qué sé yo. Dije antes que tenemos hoy la vía del cine para trabajar la voz acusmática. El cine y la inteligencia artificial. Se me ocurrió una peli que articula los campos. La película Her. Sí, peliculón. Película de 2013, dirigida por Spike Jonze, interpretada por Joaquín Phoenix, nada más, nada menos, y la voz de Scarlett Johansson, nada más, nada menos. La peli cuenta la historia de Teodoro y de Samantha. Los nombres dicen lo suyo. Teodoro significa nombre propio, regalo de Dios. Samantha no le va en saga, es refugio y pilar del hombre sin amor. Se cuenta la historia de gente sola, sin relaciones estables y profundamente solitarios. Teodoro vive solo luego de separarse de su gran amor, Catherine. Se ocupa de escribir cartas familiares para otros. Está siempre solo, en su trabajo, en su vida, tiene una pareja de amigos, donde resalta la mujer de esa pareja, Emi. Teo, en un momento, compra un sistema operativo, OSI, donde un asistente virtual, elige una con voz de mujer, le ayuda con su vida cotidiana ya desde que se levanta. El nombre de Her es Samantha. Sam para la cotidianeidad.
Se va desarrollando una relación importante entre este hombre solo y una voz salida de un sistema operativo y cuyo vehículo es su teléfono. Él le va contando su vida, la historia con Catherine. La etimología de Catherine también es interesante, es la que es pura. Catherine. Catherine es Sí. la que es pura. Sí, la que es pura. Sam le pregunta, le hace cada pregunta, la voz. Sí. ¿Qué es estar casado? ¿Qué es compartir la vida con alguien? Ella le dice que aprende historias de los seres humanos y aprende de sentimientos que no conoce. Le dice que quiere ayudarle a superar el miedo que lleva a cuestas y a no estar solo. Se enamoran. Ella le cuenta que siente unas cosas raras que no había sentido y que se imagina corriendo con él, ya que él corre por la playa. En fin, una cosa trae la otra. Tienen sexo virtual. Se confiesan, nunca he querido a nadie como vos. Se dicen. Este nuevo amor le da fuerzas a él para concluir con los trámites de divorcio con Catherine. Para eso se encuentra con Catherine y le cuenta de su amor virtual. ¿Para qué? Ella se enfurece, le dice que él nunca tuvo sentimientos reales, que siempre quiso una mujer que le asegurase no tener que enfrentarse a nada real. Era pura pero no era tonta. Sabía por dónde iba, entrarle, Teodoro, ¿no? sí, sabía por dónde iba. Teo se deprime, toma distancia de Sam. Se encuentra con Emi, quien se separó de su novio y que también tiene un romance con un asistente virtual. Sam no quiere perder a Teo. Le consigue una mujer de verdad, de carne y hueso. Todo muy bien hasta que él le dice a esta mujer que no quiere nada duradero, que quiere algo sin proyectos. Vuelve entonces con Sam. Sam, muy contenta, le escribe canciones, le canta. Hasta que un día ella le dice que se tiene que ausentar, que van a perfeccionar su sistema operativo. Finalmente le confiesa que ama a otros hombres, que habla con otros, con 641. 641. Y que también está enamorada de algunos de ellos. Se va. Teo habla con Emi y Emi le cuenta que pasó exactamente lo mismo con su inteligencia artificial. Teo concluye escribiéndole a Catherine agradeciendo todo lo que ella le brindó y la buena historia que tuvieron. Her es una versión siglo XXI del Ruiseñor de Plutarco, del que hablamos la vez pasada. Solo una voz y nada más. Una voz que no es de nadie, o que es de todos, o de muchos. Es una voz significantizada, circula en el discurso, no puede detenerse, alojarse. Es un fantasma, diríamos. El lugar que ocupa, al menos en la película, la inteligencia artificial, es una película de hace 10 años, digamos. Han pasado bastantes cosas. Pasó de todo. Claro, pero, pasó de todo. Sí. Pero el lugar que ocupa ahí la inteligencia es la de hacer de tapón al duelo que el hombre tiene que hacer por la mujer que perdió. La tecnología como obstáculo al duelo por lo perdido, pero lo perdido en un humano por otro humano. Por supuesto hay muchos otros temas conexos. La relación sexual no existe, estas cosas. ¿Qué es un sujeto del inconsciente? ¿Sam lo es? Claro que no. Y no solo porque no funciona la represión y el retorno de lo reprimido. ¿Y el sexo sin encuentro de los cuerpos? ¿Es sexo? ¿O solo un simulacro? ¿Solo una versión masturbatoria más? Ya que ni siquiera se sostiene de imágenes. En este caso se sostiene de una voz de mujer imitando un goce que no le es propio, ya que está independizado de todo soporte corporal, no cultural, corporal. Her imita ese goce, se identifica los sonidos, gritos, espasmos sonoros que tiene una mujer en ese momento culmine. También es un dúo, el de Teo y Sam, armado desde un discurso patriarcal.
Él es el saber, ella es su alumna, aprende de él, versión de relaciones ya muy trabajadas en el discurso audiovisual. ¿Quién era el que cantaba eso? No me acuerdo, que decía, él es el saber, ella la verdad. Roque Narvaja, ese era. Todo lo dicho puede servir, por ejemplo, para pensar la terapia virtual. Un psicoanálisis sin encuentro de los cuerpos en el mismo espacio. La voz surgiendo de una pantalla completamente independizada de su fuente, la que a lo sumo es una imagen. En fin, preguntas. Tengo mis respuestas, dejo para los radioescuchas sus reflexiones. Bien. Bueno, un primerito comentario, que una de las escenas que a mí me pareció más fuerte, más potente en la película, en Her, es justamente ese momento en donde ella, Her, Sam, ante el peligro de perderlo, ¿no? Le propone contratar a una mujer, claro, ¿no? Sí. Y una mujer, hermosa mujer, y lo que a él le sucede en el encuentro con ese cuerpo es que ese cuerpo carecía de todo valor erótico para él, ¿no? Y a diferencia de la voz de Sam, ¿no? Que sin tener supuestamente ninguna materialidad, ninguna belleza imaginaria, ¿no? Nada que pudiera servir supuestamente a nivel etológico, ¿no? Sin embargo, es una voz absolutamente erotizada, ¿no? Ese contraste de ese cuerpo hermoso, bellísimo, con todo lo que cualquier hombre pudiera desear, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, carecía de valor erótico para él. La voz estaba absolutamente erotizada, ¿no? Sí. No, me quedé. ¿No? Sí, totalmente. Es así, claro. Esa voz no lo abandonaba hasta que lo abandonó. Hasta que lo abandonó. No, me parecía que, quedé pensando esto, que es una especie de versión siglo XXI de Las Sirenas. Her. Atrapa a un hombre con su voz. El canto de las sirenas. Claro, el canto de las sirenas, se lo devora, pero después lo escupe. Después lo larga. Destrozado. Eso en cuanto a la sirena. Ahora, igual, no sé, me parece que como una primera aproximación al fenómeno de la inteligencia artificial, a mí me gusta esa idea que se puede extraer de Her, que ahí hace de tapón Her. Que Her viene a impedir algo que este señor tiene que hacer con él. ¿Viene a obturar la falta? El duelo. El duelo. Viene a ocupar el lugar del duelo que este hombre no puede hacer por Catherine, y además Catherine brillantemente le dice lo que le pasa, ¿no? Porque eres una mujer que no te comprometa con nada en realidad. Efectivamente, porque vos querés una máquina, claro, no querés una mujer. Porque es parecido a lo que le dice esta otra mujer que le consigue Her, digamos, que le dice que quiere tener un novio, qué sé yo, y él dice, no, con eso no quiero saber nada. Y no sé, no será válido este fallido que tuviste también. ¿Cuál? Esto dijiste, bueno, una voz que no está, digamos, vinculada al cuerpo, sí, ¿no? Y dijiste a la cultura, ¿no? Y se te pasó, dije, ¿no? Digamos, no será válido eso también, digo, respecto a esto de poder decir, bueno, como un amor que no compromete con la cultura, o que la inteligencia artificial, que es un poco lo que está en debate ahora,
¿no? Estuvo este domingo, creo que fue, en la feria del libro, bueno, se me fue Sadin, bueno, se me fue el nombre ahora, lo buscaré. ¿Samit? No. Sadir. Bueno, ahora busquemos. Que viene trabajando sobre el tema, hay varios libros editados en caja negra, donde lo que está ahora en debate o la cuestión que está temida ahora respecto a la inteligencia artificial y este famoso chat que anda circulando por ahí, justamente tiene que ver con los efectos sobre, no solo sobre el cuerpo, sino sobre la cultura, ¿no? Incluso sobre lo que hoy se llama la industria de la cultura, ¿no? O sea, como que los agoreros, digamos, apocalípticos vaticinan que en poco tiempo, digamos, el hombre va a quedar desplazado de la producción cultural, ¿no? Y que incluso va a ser un mero emisor de órdenes, ¿no? Por ejemplo, digamos, una de las características que tienen estos chats que a veces les puede pedir cosas, ¿no? O sea, el humano en relación a este GER, digamos, a este aparatito, el sistema operativo. Que existe ese aparatito, ¿no? Existe, sí. Amazon lo vende, no se llama GER, pero lo vende Amazon. Pero la relación, digamos, de lenguaje entre el hombre y ese aparatito es que el hombre le pide cosas, o lo único que hace es pedir cosas, digamos, ¿no? Queda ubicado en ese lugar. Por ejemplo, no sé, quiero escuchar una canción de Fito Páez con la voz de Charly García cuando tenía 30 años y 5 meses, ¿no? Entonces uno escucha... pero además, Diego, se entrena, esa interlocución incluye un proceso de conocimiento, ¿no?, del sistema operativo respecto de su interlocutor, si habla en español, argentino, qué profesión, ¿no? Y bueno, hoy... claro, sí. De todas maneras, digamos, obviamente la performance de estos sistemas es inimaginable, digamos, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, lo que quería buscar era un poco, retomando esto, ¿no? Esta voz, digamos, por un lado, esta voz desencarnada, pero también esta voz desculturalizada, ¿no? Si justamente también no hay un efecto, al menos es el efecto que está temido, ¿no? En este momento quizás es un fantasma, ¿no? Pero en principio uno cuando escucha las discusiones que hay en este momento a partir de que aparecieron estos nuevos sistemas de lenguaje, de inteligencia artificial, es el temor de que desaparezca la cultura humana, digamos, ¿no? A ver, varias cuestiones. Primero, respecto al fallido, Lacan dice alguna cosa un poco extraña en el Seminario de la Angustia. Dice, hay amor porque existe la cultura. Si no existiría la cultura, no habría amor. Bueno, a eso iba. ¿No? Digo, efectivamente es un producto cultural el amor. Después, quiero la canción de Charly cantada, qué sé yo. Bueno, que las máquinas responden a la demanda, no se necesita la inteligencia artificial, digamos. Ya prácticamente la relación del hombre con cualquier objeto técnico es una relación donde el objeto va a responder a la demanda. Se supone para eso están las máquinas. Claro, para eso están las máquinas, exactamente. Nombré a Blade Runner. Digo, porque sé que el cine... Sí. Bueno. El cine o la ciencia ficción en general, para no solo remitirlo al cine, imaginan cosas en forma bastante interesante. En Blade Runner y en las películas de Schwarzenegger, no me acuerdo esa serie, la serie de películas, Terminator. Las Terminator,
las máquinas se independizan del hombre e intentan dominarlo. Se invierte la relación. Sí, sí. Bueno, en la película. Pero, digamos, aparece eso, ¿no? Casi como una suerte de caricatura, pero aparece la cuestión del libre albedrío también en Blade Runner, ¿no? En donde no se sabe ese último modelo, no se sabe ya su fecha de caducidad. No, porque, pero es interesante eso, porque lo que el último modelo pide es la inmortalidad. Que la fecha de caducidad no esté determinada por un humano. No esté determinada por un humano. Exactamente, eso pide. Digo, en ese sentido me parece que se plantea eso. El otro día alguien me contaba otra historia, de ahora, digamos, que habían puesto a conversar a dos robots, entre ellos, ¿no? Y que al rato los tuvieron que desenchufar porque no había manera que se pusieran de acuerdo. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo ni entre ellos. No. El malentendido rige. Si hay lenguaje. Si hay lenguaje ya no hay modo de garantizar. Sí. Les leo un par de quedan unos minutitos. Eric Sadin era el que me refería, que estuvo en la feria del libro, dio una conferencia, se llama Filosofía del Metaverso y el Chat GPT, o sea que está muy al día con las cuestiones actuales respecto a esto. Y algunas cosas que dijo, ¿no? Dice, en el momento en el que las tecnologías dotadas de capacidad de habla, ¿no? Porque esta es la novedad, digamos, de este chat, ¿no? Sí. Se consolidaron y todos nos acostumbramos a que nos hable Siri, ¿no? Que es uno de estos sistemas, como el de Her, con una voz humana y agradable, el de Apple, ¿no? Espectral. Justo ahí aparece Chat GPT, un sistema. O sea que el Chat GPT es una avanzada sobre este Siri, digamos, ¿no? Dice, es un sistema que solicita instrucciones y nos vuelve caprichosos, ¿no? Dice, nos aleja de hacer, de crear, de la política, de la lucha y de todo lo que exceda dar instrucciones, ¿no? Y otra cosa más que finalmente dice, bueno, esto es un poco lo que teme él, ¿no? Dice, no corresponde que ciertos ingenieros desconectados de la realidad tengan la llave del destino de la humanidad y que encima entren caminando por una alfombra roja, ¿no? Bueno, esto un poco se hace hollywoodense. Sí, bueno, Eric Sadin sabemos que tiene un costado muy hollywoodense, digamos, en sus apreciaciones, ¿no? Le mandamos cariños. Sí. Por las dudas. Por las dudas. Sí. Pero, bueno, pero justamente interesante esto, ¿no? Volviendo a esto que vos decís, bueno, ¿cómo lees este fallido, ¿no? Porque uno podría pensar, claro, si en este simulacro, ¿no? Como una vez en algún tipo se hablaba de la sociedad del espectáculo, ahora se podría hablar de la sociedad del simulacro. En esta sociedad del simulacro todavía hay algo que se pueda seguir llamando amor, aunque parezca un simulacro de tal, ¿no? Sí, de todos modos parece que hay simulacro, pero también hay un puro experimento, ¿no? Que bueno, hay ahí esto que recién vos decías, Miguel, ponen a conversar a dos robots, ¿no? Nadie sabe si en lugar de pelearse se ponen de acuerdo y empiezan a romper todo lo que está alrededor. A romper todo lo que está alrededor. Es un experimento que no se sabe cómo termina, ¿no? Y de pronto uno de esos experimentos, como anticipa Terminator, y puede terminar mal. Nadie está en condiciones de decir qué es lo que viene ahí. Pero la pregunta es otra para mí. ¿Puede tener intenciones, segundas intenciones un robot?
Pero si está habitado por el lenguaje, bueno, si está habitado por el lenguaje, puede... Manolo Rodríguez, cuando estuvo acá en el programa, contaba algo que pasó en la sección de inteligencia artificial de Google, que tienen digamos, ingenieros que son los que trabajan con estos sistemas, digamos, que experimentan, que los entrenan, que experimentan, que vean a ver qué hace, digamos. Boludean, y este particularmente aparte era pastor, ¿no? Interesante, ¿no? Un ingeniero que aparte era pastor, ¿no? Con lo cual, bueno, alguna vinculación con lo humano tenía, digamos, ¿no? Por más que no sea la misma que... ¿Por lo de ingeniero? No, por lo de pastor, digo. ¿Pastor de ovejas? ¿De ovejas o...? De ovejas del Señor. Del Señor. Y parece que en un momento empiezan a hablar y digamos, y este sistema le pregunta, no sé, le hace una pregunta, el otro le contesta y le dice a vos, ¿por qué? Porque le pregunta si sabe lo que es tener un cuerpo. ¿No? Le pregunta el señor, el pastor le pregunta al chat al programa si sabe lo que es tener un cuerpo, sí. ¿no? Y empiezan a hablar de eso, digamos, y en un momento el chat le dice, me gustaría tener un cuerpo. Me gustaría saber qué es eso de tener un cuerpo. Le voy a preguntar a los otros programas. Bueno. y dice que el pastor cuando escucha esto, dice, pero acá hay un deseo. Ahí hay alguien. ¿Lo apagó? Ahí hay alguien, sí. ¿No? Sí. ¿Qué es eso que está ahí? Digamos, no. ¿Cómo me gustaría? ¿Pero ese es un deseo o es una demanda? Bueno, encontró algo, pero está bien, ya sé, pero encontró algo como diciendo, claro, al revés, invirtió, yo te tengo que demandar a vos, digamos, ¿no? Cosas raras que están sucediendo, o al menos que alimentan los fantasmas, por eso uno nunca sabe. Obviamente todo este cambio está generando una cantidad de fantasmas desde fantasmas de fascinación hasta de temores respecto a lo que vendrá, digamos, ¿no? Pero está pasando algo, evidentemente, ¿no? Sí, señor. Sí. Y esto que vos decías, Diego, porque es interesante con este chat, ¿no? Que se está utilizando profesionalmente, ¿no? Por lo menos en el campo en distintos campos, ¿no? De preguntarle al chat para abreviar el trabajo de ir a buscar a toda la enciclopedia, ¿no? Y respuestas que después van a un expediente. Pero yo pensaba si de algún modo ese chat no va a terminar teniendo el lugar de la selección de lo que se reproduce de la cultura, ¿no? Como si ya no fueran las personas quienes conservan Aristóteles. El problema es que no se basa en la lectura de Aristóteles. Por ejemplo, de gente que le pregunta ¿cuál es la mejor forma de asesinar a alguien? Por ejemplo, es una de las preguntas típicas que digamos, de las cuales se está alimentando esos chats. Sí. ¿No? Sin ser descubierto, por supuesto, esa es la pregunta, ¿no? Qué interesante. Sí. Bueno, y la tomo. Porque vos tenés respuestas. No, para saber cuando me vengan con eso, cómo contrarrestar si alguien me viene a asesinar. Bueno, pero la suposición de que esas máquinas pueden ocupar el lugar de terapeutas también está presente. Claro que sí, es el fantasma de todos los analistas. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos el próximo programa, Diego? Si se acuerda. O le preguntamos a la memoria artificial. El próximo programa tendremos la visita de un analista de la República Hermana del Uruguay, que va a estar en el estudio. ¿Viene a la radio? Viene a la radio. Así que bueno, a Sandri lo esperamos en el próximo viernes. Bueno, vamos a tener también una doble agenda cultural de la mano de Daniela Pesclein,
y también de Gabriel Nicola, que viene a anticipar 2 estrenos que él mismo va a protagonizar. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes. En Pulsión de Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.